En uno de los paisajes más secos y difíciles de Norteamérica, comunidades indígenas aprendieron a cultivar maíz, almacenar agua y construir enormes asentamientos de piedra mucho antes de la llegada de los europeos. En Chaco Canyon levantaron grandes casas con cientos de habitaciones. En Mesa Verde construyeron aldeas completas bajo los acantilados. Durante siglos, sus caminos conectaron centros ceremoniales, campos agrícolas y redes comerciales por donde circulaban turquesas, conchas, cerámicas, plumas y alimentos. Su supervivencia dependía de comprender las lluvias, cooperar durante las cosechas y prepararse para años en los que el desierto podía negarles casi todo. Parecía que habían encontrado la manera de vencer a un territorio donde una sola sequía podía destruir generaciones de trabajo. Pero cuanto más crecían sus comunidades, más dependían de recursos limitados, líderes respetados y una naturaleza imposible de controlar. Hacia finales del siglo XIII, muchas de sus grandes aldeas quedaron vacías. Durante años, exploradores y arqueólogos afirmaron que sus habitantes habían desaparecido misteriosamente. Sin embargo, aquella explicación ignoraba una verdad que sus descendientes siempre conservaron. No desaparecieron. Migraron hacia nuevos territorios, reorganizaron sus comunidades y fortalecieron pueblos como los Hopi, Zuni, Acoma y otros asentamientos del Valle del Río Grande. Siglos más tarde, cuando los españoles intentaron imponer misiones, tributos y trabajo forzado, estos pueblos protagonizaron una rebelión capaz de expulsar al poder colonial durante más de una década. Las ruinas parecían contar la historia de una civilización perdida, pero los verdaderos herederos seguían vivos, protegiendo las lenguas, ceremonias y conocimientos que otros creyeron enterrados para siempre. Esta es la historia de los pueblos ancestrales, agricultores del desierto, arquitectos de piedra y antepasados de comunidades que todavía existen, gobiernan sus territorios y recuerdan los caminos recorridos por quienes abandonaron las grandes casas sin abandonar su identidad. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de los pueblos ancestrales se encuentra en el suroeste de Norteamérica, una región de mesetas, cañones, desiertos y ríos estacionales que hoy abarca partes de Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah. Mucho antes de Chaco Canyon o Mesa Verde, grupos de cazadores y recolectores recorrieron estos paisajes siguiendo animales y cosechando plantas silvestres. No formaban una sola nación ni hablaban una única lengua. Eran comunidades diversas que compartieron prácticas agrícolas, formas arquitectónicas y redes de intercambio. Sus descendientes incluyen pueblos Hopi, Zuni, Acoma y comunidades del Valle del Río Grande. Desde fuera, el desierto podía parecer vacío e incapaz de sostener una civilización compleja. Pero para quienes conocían sus estaciones, cada arroyo, cada semilla y cada sombra podían significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. La agricultura transformó su manera de vivir. El maíz llegó gradualmente desde regiones más meridionales y comenzó a cultivarse en el suroeste mucho antes del primer milenio de nuestra era. Más tarde se incorporaron frijoles y calabazas. El maíz aportaba energía, los frijoles proteínas y la calabaza podía conservarse durante meses. Adoptar la agricultura no significó abandonar la caza. Las familias combinaron cultivos con venados, conejos, pavos, semillas, piñones y plantas silvestres. Esa diversidad reducía el riesgo cuando una cosecha fallaba. La psicología de estas comunidades estuvo marcada por la incertidumbre. Las lluvias podían llegar tarde, ser escasas o dañar los campos. Por eso la paciencia y la previsión tenían enorme valor. Una comunidad capaz de compartir alimento, trabajo y semillas tenía mayores posibilidades de resistir. La agricultura prometía estabilidad, pero también creaba una amenaza. Cuando toda una aldea dependía del maíz, una larga sequía podía convertir la abundancia en hambre. Las primeras viviendas permanentes fueron casas pozo, estructuras excavadas en el suelo y cubiertas con madera, ramas, barro y tierra. Conservaban calor en invierno y frescura en verano. Dentro había hogares y espacios para alimentos y herramientas. Con el tiempo, algunas casas pozo adquirieron funciones comunitarias y ceremoniales.
De ellas se desarrollaron formas relacionadas con las kivas, espacios subterráneos o semisubterráneos destinados a reuniones y rituales. No todas tenían la misma función, y las prácticas religiosas deben tratarse con respeto porque parte de ese conocimiento sigue siendo privado. La arquitectura cambió al crecer las aldeas. Aparecieron habitaciones de adobe, piedra y madera agrupadas alrededor de patios o plazas. Las paredes protegían del viento y las azoteas servían para trabajar o secar alimentos. La economía se apoyaba en producción, almacenamiento e intercambio. El maíz se guardaba en recipientes o habitaciones. Las semillas debían protegerse de insectos, humedad y roedores. Perder la reserva para sembrar podía ser desastroso. La gastronomía giraba alrededor del maíz. Se molía en piedra y se preparaba en gachas, panes y otras comidas. Frijoles, calabaza, semillas y carne complementaban la dieta. Moler exigía horas de trabajo, principalmente de mujeres. La cerámica cambió la vida cotidiana. Antes de su expansión, las cestas servían para transportar y almacenar. Las vasijas permitieron hervir alimentos, guardar agua y conservar granos. Sus diseños evolucionaron y se convirtieron en marcas de identidad regional, intercambio y habilidad artesanal. Para un observador moderno, una vasija puede parecer un objeto doméstico sencillo, pero para una familia podía representar alimento protegido, trabajo acumulado y la posibilidad de superar un invierno difícil. La cestería fue igualmente importante. Con fibras vegetales fabricaban sandalias, cuerdas, esteras, recipientes y redes. Los arqueólogos utilizaron durante años el término basket maker para describir ciertas etapas tempranas, aunque esa clasificación moderna no representa cómo aquellas comunidades se nombraban a sí mismas. La jerarquía social fue probablemente limitada al principio, pero no inexistente. Algunas familias podían controlar mejores tierras, disponer de más alimentos o tener mayor prestigio ceremonial. Los líderes no gobernaban como reyes absolutos. Su autoridad dependía de experiencia, parentesco, capacidad de mediación y confianza comunitaria. La religión estaba vinculada con la lluvia, el maíz, los antepasados y los ciclos naturales. Las ceremonias buscaban mantener equilibrio entre personas, comunidad y entorno. La observación del sol, las estaciones y el cielo ayudaba a organizar siembras, cosechas y reuniones. Las historias orales transmitían enseñanzas sobre migraciones, lugares sagrados y obligaciones. No deben tratarse como simples leyendas inferiores a la arqueología. Para las comunidades descendientes, son fuentes vivas de memoria y pertenencia. La evidencia material y la tradición oral pueden dialogar sin que una anule a la otra. Los conflictos existieron. Las disputas por agua, tierras, alimentos o rutas podían generar violencia. Sin embargo, la cooperación fue esencial para levantar casas, limpiar campos, almacenar cosechas y organizar ceremonias. La vida comunitaria exigía disciplina. Quien recibía ayuda también debía estar dispuesto a ofrecerla. El desierto castigaba el egoísmo prolongado, pero premiaba a quienes comprendían que compartir una cosecha podía significar recibir ayuda cuando la siguiente temporada fuera peor. Las redes de intercambio permitieron reducir riesgos. Turquesa, conchas, piedra, cerámica, alimentos y materias primas viajaban entre comunidades. Intercambiar no solo servía para obtener bienes, también creaba relaciones, obligaciones y noticias sobre lluvias, conflictos o movimientos de población. Hacia los primeros siglos de nuestra era, las aldeas se hicieron más estables y numerosas. La combinación de agricultura, almacenamiento, arquitectura y ceremonia preparó el camino para sociedades-pueblo más complejas. Pero su crecimiento también aumentó la dependencia de campos, bosques y fuentes de agua cercanas. Así comenzó la historia de los pueblos ancestrales, no con una ciudad monumental, sino con familias que aprendieron a leer el desierto, guardar semillas y construir hogares capaces de resistir estaciones extremas. Y cuando aquellas aldeas comenzaron a conectarse mediante caminos, ceremonias y comercio, surgió la posibilidad de crear algo mucho mayor. Esa posibilidad alcanzaría su expresión más impresionante en un cañón remoto llamado Chaco. Chaco Canyon se convirtió en uno de los centros más impresionantes de los pueblos ancestrales. Situado en una región árida del actual Nuevo México, parecía poco adecuado para sostener grandes concentraciones humanas. Sin embargo,
entre aproximadamente los años 850 y 1250. Allí se levantaron complejos de piedra con cientos de habitaciones y espacios ceremoniales. El clima era extremo y las lluvias irregulares. La supervivencia dependía de aprovechar corrientes temporales, dirigir agua hacia campos cultivables y almacenar alimentos. El maíz, los frijoles y la calabaza fueron la base de la economía, complementados con venado, conejo, pavo, semillas y plantas silvestres. Desde lejos, Chaco podía parecer una ciudad imposible levantada en medio de la escasez. Pero su grandeza no nació porque el desierto fuera generoso, sino porque cientos de personas aprendieron a organizar trabajo, alimentos, ceremonias y rutas de intercambio. Las construcciones más conocidas fueron las grandes casas. Pueblo Bonito, Chetroquetl y Pueblo del Arroyo presentaban muros cuidadosamente levantados, habitaciones alineadas y varios niveles. Pueblo Bonito llegó a contener cientos de cuartos alrededor de una plaza central. Construir estas estructuras exigía piedra, barro, madera y mano de obra especializada. Grandes cantidades de troncos fueron transportadas desde montañas situadas a decenas de kilómetros, sin animales de carga ni vehículos para transporte pesado. Las paredes mostraban cooperación y conocimiento técnico, pero también planteaban una pregunta inquietante. ¿Quién tenía autoridad suficiente para reunir tanta madera, dirigir a tantos trabajadores y decidir dónde se almacenaba el alimento? La jerarquía social de Chaco no está completamente definida. No existen textos que expliquen sus cargos políticos, pero algunos entierros indican diferencias de rango. Ciertas personas fueron sepultadas con turquesas, conchas y bienes prestigiosos, mientras otras recibieron tratamientos más sencillos. Esto sugiere que algunos linajes tuvieron mayor poder religioso, económico o político. No hay pruebas suficientes para describir Chaco como un imperio centralizado con un rey absoluto. Era probablemente una red de comunidades conectadas por grandes casas, caminos, intercambios y obligaciones rituales. Las quivas eran espacios fundamentales. Muchas eran circulares y se construían parcialmente bajo el nivel del suelo. Algunas pequeñas podían servir a grupos familiares, las grandes reunían a comunidades más amplias. La religión estaba vinculada con lluvia, agricultura, antepasados, ciclos celestes y equilibrio comunitario. Los habitantes observaron el movimiento del sol y la luna, y ciertos edificios parecen alinearse con eventos astronómicos. El cielo ofrecía señales para medir el tiempo, pero si las lluvias no llegaban, incluso la ceremonia más precisa podía enfrentar una crisis de confianza. La economía dependía de aldeas agrícolas dentro y fuera del cañón. Los campos producían maíz, frijoles y calabaza. La molienda del maíz exigía horas de trabajo diario, realizado en gran medida por mujeres. El maíz podía tostarse, hervirse o molerse. Los frijoles aportaban proteínas, la calabaza ofrecía pulpa y semillas, y las plantas silvestres reducían la dependencia de los cultivos. Venados, conejos y pavos complementaban la dieta. La cerámica permitió cocinar, transportar agua y guardar alimentos. Vasijas de lugares distintos demuestran que Chaco recibía productos y visitantes desde grandes distancias. La turquesa fue uno de los bienes más prestigiosos. Se utilizó en cuentas, colgantes y mosaicos. También llegaron conchas del Pacífico y del Golfo de California, cobre y plumas de guacamaya de regiones meridionales. Incluso se han encontrado indicios de cacao en recipientes ceremoniales, señal de conexiones con Mesoamérica. Para una comunidad del desierto, una pluma tropical o una concha marina no era un objeto común. Era la prueba visible de que Chaco estaba conectado con un mundo mucho más amplio de lo que permitía imaginar su paisaje. Los caminos chacoanos son otro elemento sorprendente. Algunos se extendían en líneas rectas, atravesando terrenos difíciles. Podían facilitar movimientos de personas y bienes, pero también poseer significado ceremonial. Otros pueblos pudieron percibir Chaco como centro de reunión, peregrinación, intercambio o autoridad. Las grandes casas mostraban abundancia, pero dependían del trabajo de comunidades productoras. La psicología social combinaba cooperación y obligación. Participar en la construcción o entregar alimentos podía fortalecer alianzas, pero también crear tensiones y ciertas familias recibían más prestigio. Mientras el sistema ofrecía seguridad y acceso a bienes, la red podía mantenerse. Si dejaba de hacerlo, las comunidades podían alejarse.
El poder de Chaco parecía estar escrito en piedra, pero su verdadera fuerza dependía de personas que podían decidir continuar colaborando o retirar su apoyo. Hacia el siglo XII, la influencia chacoana comenzó a cambiar. Sequías, presión sobre recursos, agotamiento de madera cercana y transformaciones políticas debilitaron el centro. Chaco no cayó mediante una sola guerra ni fue abandonado de inmediato. Su transformación fue gradual. Las rutas perdieron actividad, las ceremonias cambiaron y nuevas comunidades asumieron importancia. Las grandes casas conservaron la apariencia de poder. Pero cuando dejaron de llegar alimentos, trabajadores y peregrinos, sus muros revelaron una verdad decisiva. Ninguna arquitectura puede mantener un sistema que la sociedad ya no está dispuesta a sostener. Chaco Canyon fue una obra de cooperación, conocimiento y organización. Demostró que las comunidades del desierto podían construir centros monumentales sin reyes absolutos ni ejércitos imperiales. También mostró que toda concentración de poder depende del agua, la comida y la confianza. Su historia no terminó con el abandono. Los descendientes de aquellos constructores conservaron vínculos con el lugar, y muchas comunidades pueblo actuales lo consideran parte de su historia ancestral. La memoria del lugar siguió viva en relatos, visitas y responsabilidades heredadas por sus descendientes. Mientras Chaco perdía influencia, otras poblaciones transformaban las mesetas y acantilados del norte. Allí surgiría Mesa Verde. Mesa Verde fue una de las regiones más importantes habitadas por los pueblos ancestrales. Situada en el actual estado de Colorado, estuvo ocupada durante más de 7 siglos. Sus habitantes comenzaron viviendo en casas pozo y aldeas construidas sobre las mesetas, pero con el tiempo levantaron edificios de piedra. Durante el siglo XIII, construyeron comunidades enteras dentro de grandes abrigos rocosos. El paisaje ofrecía bosques, tierras cultivables y cañones profundos, pero también tenía límites. El agua era escasa, las lluvias irregulares y los inviernos podían ser duros. La vida dependía de conocer bien los suelos, conservar semillas y aprovechar cada manantial. Desde lejos, las viviendas bajo los acantilados parecían fortalezas imposibles de alcanzar, pero también revelaban una preocupación creciente: protegerse del clima, de posibles enemigos y de una región donde la seguridad comenzaba a disminuir. Las aldeas más conocidas incluyen Cliff Palace, Balcony House y Lone House. Cliff Palace contenía más de 100 habitaciones y varias quivas. Sus muros fueron construidos con bloques de arenisca unidos con mortero de barro. Las viviendas se organizaban en torno a patios, pasillos y habitaciones de almacenamiento. Las familias debían subir y bajar por senderos, escaleras de madera y peldaños tallados en la roca para llegar a los campos situados en las mesetas. El abrigo rocoso protegía del sol, la lluvia y el viento. Pero cada cesta de maíz, cada vasija de agua y cada tronco para construir tenía que ser transportado por rutas estrechas donde un error podía resultar fatal. Las quivas ocupaban un lugar central. Eran espacios circulares o semisubterráneos usados para ceremonias, reuniones y actividades comunitarias. Muchas tenían un hogar central, bancos laterales, sistemas de ventilación y un pequeño orificio simbólico en el suelo, relacionado por algunos pueblos actuales con el lugar de origen de la vida. No todas las quivas funcionaban exactamente igual, y gran parte de su significado pertenece a tradiciones vivas que deben tratarse con respeto. Para las comunidades pueblo, algunos conocimientos ceremoniales no son información pública ni deben ser reducidos a curiosidad arqueológica. La religión estaba ligada a la lluvia, el maíz, los antepasados y los ciclos estacionales. La siembra no era solo trabajo económico, también implicaba obligaciones espirituales. Pedir lluvia, agradecer cosechas y recordar a los muertos ayudaba a mantener equilibrio entre comunidad y territorio. La ceremonia podía fortalecer la esperanza durante una temporada difícil, pero cuando la lluvia faltaba durante años, también podía surgir una pregunta dolorosa: ¿habían fallado los rituales, los líderes o la relación misma con la tierra? La economía dependía principalmente de la agricultura. El maíz era el alimento central y podía prepararse asado, hervido, molido o convertido en panés y gachas. Los frijoles aportaban proteínas, mientras las calabazas proporcionaban alimento y recipientes naturales cuando se secaban. También recolectaban piñones, semillas, bayas,
raíces y plantas silvestres. Cazaban venados, conejos y otros animales. El pavó fue domesticado y proporcionó plumas, carne y huesos para herramientas. La dieta variaba según estación, disponibilidad y posición familiar. Moler maíz era una labor diaria. Las mujeres utilizaban piedras de molienda y podían pasar horas transformando el grano en harina. Los hombres cultivaban, cazaban, construían y transportaban materiales, aunque las tareas no fueron idénticas en todas las comunidades. La cerámica alcanzó gran desarrollo. Vasijas pintadas servían para cocinar, almacenar y transportar agua. Sus diseños permitían reconocer estilos regionales y relaciones comerciales. Una pieza rota podía repararse, reutilizarse o convertirse en material para otras funciones. Los tejidos se fabricaban con algodón y fibras vegetales. Sandalias, mantas, cuerdas y cestas eran indispensables. La ropa debía proteger del frío y facilitar el trabajo en terrenos difíciles. Para un visitante moderno, la arquitectura puede parecer la mayor maravilla de Mesa Verde. Para sus habitantes, la verdadera riqueza era disponer de comida, agua, ropa, semillas y familiares capaces de colaborar cuando una temporada se volvía peligrosa. La jerarquía social no se conoce por completo. No hubo reyes absolutos ni palacios comparables con los de grandes imperios. Sin embargo, ciertas familias, líderes ceremoniales y personas con experiencia pudieron tener mayor autoridad. El prestigio dependía de parentesco, conocimiento ritual, capacidad para resolver conflictos y acceso a recursos. La vida comunitaria exigía cooperación. Construir muros, reparar techos, cultivar campos y organizar ceremonias requería trabajo colectivo. Pero la convivencia cercana también podía producir tensiones por agua, tierras, alimentos o liderazgo. Existen evidencias de episodios violentos en algunas zonas del suroeste, aunque no deben generalizarse a toda la sociedad. Fortificaciones, aldeas en lugares defensivos y restos con señales de conflicto indican que ciertas comunidades se enfrentaron a inseguridad. La violencia pudo relacionarse con escasez, rivalidad o ciclos de venganza. Otros pueblos podían percibir a Mesa Verde como una región de agricultores organizados, artesanos hábiles y guardianes de rutas importantes. El comercio llevaba cerámica, turquesa, conchas y alimentos entre comunidades. Las relaciones podían incluir alianzas, matrimonios y obligaciones mutuas. Durante el siglo XIII, muchas aldeas comenzaron a concentrarse en lugares protegidos. Las casas bajo los acantilados ofrecían refugio, pero su construcción también sugiere que la sociedad enfrentaba presiones crecientes. Sequías prolongadas, competencia por recursos y cambios políticos alteraron la vida regional. Construir en la roca parecía una respuesta inteligente para sobrevivir. Pero si los campos fallaban y el agua disminuía, ni el muro más fuerte podía alimentar a una comunidad. Mesa Verde no fue abandonada porque sus habitantes desaparecieran. Hacia finales del siglo XIII, muchas familias migraron hacia el sur y el este, llevando semillas, conocimientos, objetos y tradiciones. Sus descendientes viven en comunidades pueblo actuales y mantienen vínculos con estos lugares ancestrales. Las viviendas vacías no fueron el final. Fueron la señal de que una decisión aún más difícil estaba comenzando. Dejar atrás una tierra llena de antepasados para encontrar un lugar donde la comunidad pudiera continuar. La gran migración de los pueblos ancestrales transformó la historia del suroeste de Norteamérica. No ocurrió en un año ni tuvo una sola causa. En el siglo XIII, comunidades de la región de las Cuatro Esquinas empezaron a dejar aldeas, campos y centros ceremoniales ocupados durante generaciones. El cambio fue profundo, pero no significó la desaparición de su población. Las casas vacías de Chaco, Mesa Verde y otros asentamientos llevaron durante mucho tiempo a hablar de una civilización perdida. Esa idea ignoraba las tradiciones orales de pueblos Hopi, Zuni, Acoma y comunidades del Río Grande, cuyos relatos conservaron memorias de migraciones y vínculos con aquellos lugares. Desde fuera, abandonar una ciudad de piedra podía parecer una derrota definitiva. Pero para una comunidad enfrentada al hambre, la violencia y la falta de agua, marcharse podía ser la decisión más inteligente para proteger el futuro. Una de las causas principales fue la sequía. Los estudios de anillos de árboles muestran un periodo especialmente seco iniciado hacia la década de 1270.
Las lluvias disminuyeron y los campos de maíz comenzaron a producir menos. En un ambiente donde el agua ya era limitada, varias temporadas malas podían vaciar almacenes y obligar a consumir semillas reservadas para la siguiente siembra. La escasez no afectó igual a todas las comunidades. Algunos lugares tenían manantiales, mejores suelos o rutas comerciales activas. Otros dependían de lluvias breves y arroyos temporales. Cuando una aldea no podía alimentar a sus habitantes, podía pedir ayuda, comerciar o trasladarse. Si muchas regiones sufrían al mismo tiempo, esas opciones disminuían. El crecimiento de la población aumentó la presión. Durante siglos, más familias habían cultivado terrenos cercanos, talado árboles y utilizado fuentes de agua. La madera servía para techos, herramientas, combustible y construcción. Cuando los bosques próximos se agotaban, era necesario transportar troncos desde lugares cada vez más lejanos. La cooperación que permitió levantar grandes comunidades también multiplicó sus necesidades. Cuando el agua, la madera y la tierra dejaron de ser suficientes, el tamaño de las aldeas se convirtió en una carga difícil de sostener. La erosión y el agotamiento de ciertos suelos empeoraron la situación. Cultivar una misma zona durante largos periodos podía reducir su productividad. Las lluvias intensas, cuando llegaban, arrastraban tierra fértil y dañaban campos. No era necesario que el desierto se volviera completamente inhabitable. Bastaba con que el esfuerzo requerido fuera mayor que los alimentos obtenidos. Las ceremonias podían sostener la esperanza durante una mala temporada, pero cuando el sufrimiento se prolongaba, la comunidad debía decidir si permanecer o llevar su tradición hacia otro territorio. La violencia fue otro factor. Restos humanos con señales de heridas, aldeas defensivas y asentamientos difíciles de alcanzar muestran que ciertas regiones atravesaron conflictos. La competencia por agua, campos o rutas pudo provocar ataques y venganzas. Sin embargo, no toda comunidad huyó de una guerra ni toda migración fue caótica. Las viviendas bajo los acantilados de Mesa Verde ofrecían protección, pero también revelan preocupación por la seguridad. Aún así, ninguna posición defensiva podía resolver la falta de alimento. Una comunidad podía resistir un ataque detrás de muros, pero no permanecer si los campos dejaban de producir. La migración fue probablemente planificada. Las familias debían decidir qué alimentos, semillas, herramientas y objetos llevar. También necesitaban conocer rutas, fuentes de agua y lugares donde encontrar aliados. No se trataba de caminar sin rumbo, sino de trasladar una forma de vida completa. Quienes se marcharon dejaron paredes, vasijas rotas y habitaciones silenciosas. Pero llevaron consigo lenguas, semillas, historias, técnicas agrícolas, ceremonias y memoria familiar. Los desplazamientos se dirigieron hacia el sur, el este y el oeste. Algunas familias llegaron a territorios relacionados con los actuales pueblos Hopi, Zuni, Acoma y comunidades del Río Grande. Allí se unieron a poblaciones establecidas, construyeron nuevas aldeas y reorganizaron relaciones sociales. La economía continuó dependiendo del maíz, los frijoles y la calabaza. Las familias conservaron técnicas de molienda, almacenamiento y cerámica. La migración no destruyó el conocimiento agrícola, lo trasladó. También continuaron intercambios de turquesa, conchas, tejidos y alimentos. Las tradiciones orales de comunidades, pueblos recuerdan lugares de origen, rutas y etapas de viaje. No deben ser tratadas como adornos añadidos a la arqueología. Son formas propias de conservar historia, identidad y obligaciones con el territorio. El arqueólogo podía observar una ruina y preguntar por qué fue abandonada. El descendiente podía mirar el mismo lugar y reconocer una etapa del camino recorrido por sus antepasados. Abandonar una aldea tampoco significaba cortar toda relación con ella. Los lugares ancestrales podían seguir siendo visitados, recordados y respetados. Muchas comunidades actuales consideran Chaco Canyon y Mesa Verde parte de una geografía sagrada e histórica. La idea de una desaparición misteriosa surgió porque muchos investigadores antiguos no preguntaron a las comunidades vivas o despreciaron sus respuestas. También fue alimentada por saqueadores que retiraron cerámica, objetos funerarios y restos humanos para venderlos o exhibirlos. Hoy, la interpretación arqueológica incorpora cada vez más la participación de pueblos descendientes. Proteger una ruina no significa solo conservar muros, también implica respetar entierros,
limitar excavaciones y reconocer que el lugar mantiene significado espiritual. Las grandes casas fueron abandonadas, pero la civilización no terminó. El verdadero fracaso habría sido permanecer hasta que la sequía, el hambre y la violencia destruyeran a todos. Migrar permitió que la comunidad sobreviviera. Así debe entenderse la gran migración, como una respuesta compleja a cambios ambientales, sociales, económicos y políticos. No hubo un misterio sin explicación ni un pueblo que se desvaneció. Hubo decisiones difíciles tomadas por familias que eligieron continuar. Cuando los españoles llegaron siglos después, no encontraron un paisaje vacío. Encontraron pueblos organizados, agricultores experimentados y descendientes de quienes habían dejado Mesa Verde llevando consigo una historia que las ruinas no podían contar. Cuando los españoles llegaron al suroeste de Norteamérica, encontraron pueblos organizados, agricultores experimentados, aldeas de adobe y piedra, gobiernos, ceremonias y territorios propios. No encontraron una civilización desaparecida, sino descendientes de quienes habían habitado Chaco, Mesa Verde y otros centros ancestrales. La expedición de Francisco Vázquez de Coronado entró en la región en el año 1540. Buscaba ciudades ricas descritas por rumores exagerados. En lugar de palacios cubiertos de oro, encontró comunidades pueblo que cultivaban maíz, frijoles y calabazas, almacenaban alimentos y defendían sus casas. Para los españoles, aquellas aldeas parecían decepcionar sus expectativas de riqueza. Pero cuando exigieron comida, alojamiento y obediencia, descubrieron que sus habitantes estaban dispuestos a resistir. Los primeros encuentros estuvieron marcados por malentendidos y violencia. Las tropas necesitaban provisiones y presionaron a comunidades que también dependían de reservas limitadas. Cuando algunos pueblos rechazaron las exigencias, los españoles respondieron con ataques. La guerra de Tíguex, entre los años 1540 y 1541, mostró que la conquista sería difícil. La colonización permanente comenzó a finales del siglo XVI. Juan de Oñate estableció el dominio español en Nuevo México desde el año 1598. Llegaron soldados, colonos y frailes franciscanos. Las misiones intentaron convertir a la población al cristianismo, reorganizar la vida comunitaria y debilitar ceremonias consideradas paganas. La economía colonial exigía alimentos, trabajo y tributos. Los pueblos debían entregar maíz, tejidos y otros recursos, además de participar en obras y servicios. Las epidemias introducidas redujeron la población y agravaron el impacto de sequías y malas cosechas. El sistema colonial prometía protección, religión y orden, pero para muchas comunidades significaba perder alimentos, autonomía y el derecho a practicar ceremonias que mantenían unidas a las familias. La religión pueblo continuó, a veces de manera abierta y otras en secreto. Las quivas, danzas, oraciones y conocimientos relacionados con la lluvia, el maíz y los antepasados siguieron siendo esenciales. Algunos habitantes adoptaron elementos cristianos sin abandonar por completo sus propias tradiciones. Esta adaptación fue una estrategia para sobrevivir bajo vigilancia. Los colonizadores destruyeron objetos ceremoniales, castigaron líderes espirituales y prohibieron prácticas. Los abusos, el hambre, el trabajo forzado y la represión acumularon resentimiento. Popey, líder religioso vinculado con Ocayo-Winge, fue uno de los principales organizadores de la rebelión. Después de ser castigado por sus prácticas ceremoniales, ayudó a coordinar comunidades con lenguas, intereses y rivalidades diferentes. La tarea era extraordinaria: unir pueblos dispersos sin una autoridad política central. La tradición recuerda el uso de cuerdas con nudos para señalar los días restantes antes del levantamiento. Cada mensajero debía llevar la cuenta hasta la fecha acordada. Aunque algunos detalles proceden de relatos posteriores, la coordinación fue real. Existía una posibilidad real de que la alianza se rompiera antes de comenzar. Pero si pueblos distintos actuaban al mismo tiempo, podían conseguir algo imposible para una comunidad aislada: expulsar al poder colonial. La rebelión pueblo comenzó en agosto del año 1680. Los rebeldes atacaron misiones, puestos y centros coloniales, cortaron comunicaciones y sitiaron Santa Fe. El gobernador Antonio de Otermin y los sobrevivientes españoles se retiraron hacia el sur. La victoria permitió recuperar autonomía durante más de una década.
Se destruyeron o transformaron símbolos coloniales, se reabrieron espacios ceremoniales y se intentó restaurar formas de vida anteriores. Sin embargo, mantener unida la coalición fue difícil. Las comunidades conservaban diferencias, y las sequías, conflictos internos y ataques de otros grupos aumentaron la presión. La expulsión de los españoles parecía demostrar que la libertad había sido recuperada. Pero vencer a un imperio no garantizaba que pueblos diversos pudieran mantener una sola estrategia durante años. España regresó en el año 1692 bajo Diego de Vargas. La reconquista combinó negociaciones, promesas, presión militar y violencia. La lucha continuó. La experiencia de 1680 cambió la política colonial. Los españoles comprendieron que atacar frontalmente todas las ceremonias podía provocar otra insurrección. La represión continuó, pero en varias regiones hubo mayor tolerancia práctica hacia costumbres pueblo. Catolicismo y espiritualidad indígena convivieron de formas complejas. Durante los periodos español, mexicano y estadounidense, las comunidades enfrentaron pérdidas de tierras, presión económica y cambios legales. Aún así, conservaron gobiernos locales, idiomas, artesanías y ceremonias. La cerámica, los tejidos, la agricultura y la organización comunitaria continuaron transformándose sin desaparecer. Quienes observaban las ruinas ancestrales seguían hablando de una civilización perdida. Mientras tanto, sus descendientes vivían cerca, defendiendo tierras, enseñando lenguas y decidiendo qué aspectos de su religión podían compartir con extraños. Hoy existen numerosas comunidades pueblo en Nuevo México, Arizona y Texas. Cada una posee identidad, historia, lengua y gobierno propios. Algunas ceremonias son públicas, otras permanecen privadas. Las restricciones sobre fotografía, grabación o acceso protegen prácticas que durante siglos fueron perseguidas o explotadas. No hubo una caída final de la civilización pueblo. Hubo migraciones, epidemias, colonización, rebeliones y adaptaciones. Chaco Canyon y Mesa Verde dejaron de ser grandes centros, pero las personas continuaron. La historia no terminó cuando una casa quedó vacía ni cuando una misión se levantó sobre un espacio ceremonial. Los imperios creyeron que podían cambiar sus dioses, sus leyes y su memoria. Pero las comunidades pueblo demostraron que sobrevivir también puede significar cambiar sin entregar aquello que da sentido a la identidad. Su legado vive en aldeas habitadas, campos de maíz, cerámicas, idiomas, gobiernos y lugares sagrados. Los pueblos ancestrales no desaparecieron en el desierto. Sus descendientes siguen allí, contando una historia que nunca perteneció únicamente a las ruinas.